Reciban un cordial saludo a todos aquellos que ahora mismo están siguiendo Televisión Guinea Ecuatorial. Hoy vamos a tener en el programa Jóvenes y Desarrollo a un fiel seguidor. Siempre ha estado siguiendo nuestras emisiones, respondiendo algunas preguntas, dando sus reflexiones sobre los diferentes temas que nosotros aquí tratamos. Pues esta vez se ha dignado en venir al plató de deliberaciones. Vamos a tener que ir hablando con nuestro fiel seguidor en torno al tema de la violencia de género. Ustedes se acordarán que hace unos días salió un reportaje aquí en esa casa sobre un señor que había maltratado físicamente a su mujer. Son cuestiones que todavía siguen suponiendo problemas en nuestra sociedad, porque cuando se pretende ya sensibilizar y pensar que la gente ya se sitúa a la altura de las circunstancias, algunos siguen manteniendo malas actitudes. Por lo que la violencia de género va a constituir el telón de fondo del programa de hoy. Y así comenzamos. Los medios de comunicación habría que volver a recordarlo a mucha gente por si alguien se había olvidado. Estamos para informar, formar y entretener. Y en ese sentido pretendemos formar esta vez a la población en torno a la violencia de género, porque no viene bien ni para el hombre ni para la mujer, por lo que los dos tienen que guardar buenas conductas, debe fluir la conversación, las relaciones deben ser fluidas, deben llevarse de la mejor manera posible, sin que alguien tenga que implantar la autoridad sobre otra persona. Todas las cosas que se hagan en el hogar deben ser consensuadas. No voy a acaparar la atención, les hago la presentación de nuestro queridísimo invitado del día. Él se hace llamar José Luis Ndong. Es profesor y diplomado universitario en teología por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. José Luis, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Feliz domingo. Bueno, igualmente os deseo a todos. Bueno, no sabemos si tiene planes de ir más tarde a la iglesia o hoy ha preferido no llegar hasta ahí. Pues naturalmente, como requiere, que una vez al menos hay que visitar la casa de Dios para ser bendecido. ¿Cuánto tiempo hace que no la visita? Bueno, como cualquier cristiano, pues estamos llamados, si no todos los días, pero al menos una vez a la semana, precisamente que sea un domingo. Entonces, le abrimos las puertas siempre y cuando que quiera venir al programa Jóvenes y Desarrollo. Gracias, estaré encantado. Es un placer volvernos a encontrar con la audiencia televisiva que en estos momentos nos está siguiendo. Sí, gracias, feliz domingo a todos. Siempre es un placer volver, la verdad, sobre todo si se tiene en cuenta que hay gente a la que nuestra actividad no está cayendo en saco roto, como se dice, gente que valora el trabajo que hacemos, y un ejemplo de ello es el señor José Luis, ¿no? Es un placer tenerle aquí, además gente de su capacidad intelectual hablando del tema del que vamos a hablar. Creo que nos va a hacer bastante, va a dar peso al programa. Nos dará muchos aportes. Ya le iremos haciendo las preguntas, José Luis, sí, en torno al tema. Para situarles en el contexto, vamos primero a las imágenes de un compañero de los servicios informativos, un reportaje elaborado por él, unos hechos que se produjeron en el barrio San Luis de esta capital. Veamos. Susana Oyangono, de 40 años aproximadamente, ha sufrido una violencia de género en la madrugada de este jueves a manos de su novio José Sono, conocido en su ámbito familiar como Bebé, natural de Niayong, distrito de Bata, después de compartir un par de copas con sus amigos. Según fuentes presenciales apuntan que el agresor, después de los hechos, se echó a la fuga,
donde hasta este momento permanece en paradero desconocido, mientras que la víctima se encuentra ingresada en el Centro Médico La Paz de Sipopo para su posterior operación en la cabeza, ya que fue golpeada brutalmente con una herramienta de construcción. Después de una pequeña discusión, fuimos a la casa de una vecina. Él salió y empezó a gastar las cosas de casa, ya que la casa que vivimos me la dio mi hermano. Luego intenté llamar a mi hermano dándole la espalda, con que ya tenía escondido la patacabra. Empezó a maltratarme como lo estáis viendo. Me tienen que hacer varias operaciones y hasta ahora no se conoce su paradero. Según el informe médico, la paciente politraumatizada sufrió una herida parietal izquierda, fracturas de radio y cúbito izquierdo, diafisarría desplazada con pronósticos favorables. Hechos bastante lamentables y tristes si se trata de una mujer con la que estás conviviendo. Y lo que es más, como manifiesta la misma señora, es la casa que le dio un pariente suyo y el hombre convive con ella en la misma casa. Y en lugar de comportarse bien, tienen que llegar a esos extremos. Nosotros no somos quienes para juzgar, simplemente damos nuestras opiniones en relación con los hechos y las informaciones que manejamos. Tal es el caso de lo que ustedes acaban de seguir hace unos segundos. Ahora es cuando nos vamos con nuestro invitado del día, José Luis. Sí. ¿Qué podemos decir de estos hechos? ¿Por qué un hombre es capaz de llegar a tales extremos? ¿Por qué una mujer sería capaz de llegar a tales extremos, incluso golpeando a la otra persona con una herramienta? Otros lo hacen con armas blancas. Bueno, aquí cabe señalar muchos aspectos, ¿no?, que pueden concurrir dentro de un espacio conyugal, familiar, en tanto que habría que concienciar para esos casos, sobre todo construir a la persona desde dentro, ¿no? Entonces, cuando el ser humano se le construye desde dentro, desde unas perspectivas de valores, entonces a partir de ahí empieza a amar a sí mismo, ¿no? En tanto que no puede, cuando uno empieza a amar a sí mismo, difícilmente hará el daño a su semejante, a su pareja, a su hijo, en este ámbito, ¿no? Entonces, son casos bastante lamentables, ¿no? Sobre todo que el hombre que utilice, digamos, esa capacidad, digamos, la fuerza física, ¿no?, hacia el sexo débil, ¿no? Entonces es bastante lamentable y no es permisible. O sea, a pesar de todo, su fuerza física, como dices, los puños, las patadas, ya no son suficientes como para demostrar el enfado, el enojo a su mujer. Tiene que recurrir a otras herramientas. Por eso hay gente que a veces tenemos que controlar nuestras emociones para no llegar a más. Entonces, cuando ya llegamos a más, se puede corregir, se puede enfadar, pero cuando ya llegamos a estos extremos, a partir de ahí hay que actuar. Debemos tener una legislación que proteja sobre todo a las mujeres y a los niños que son víctimas, sobre todo cuando hablamos de violencia de género. Entonces, a partir de ahí se tiene que trabajar desde una legislación, desde unas normas. Sobre todo, lo importante es concienciar al ser humano, como lo he dicho, para no llegar a más. Cuando suceden cosas como estas, ¿podemos pensar que el amor se muere? Porque hay que ver una cosa. Cuando la gente inicia las relaciones, todo está bien fluido, las dos partes son tolerantes, conversan, pero llega un momento en el que, bueno, ya decidimos convivir, quedarnos en casa, formar un hogar. Luego surgen cosas como esas. ¿Qué pasa? ¿El amor se muere? No, bueno, mira, es un campo que había que profundizar, ¿no? Y ya que cuando hablamos en ese campo conyugal, matrimonial, de sentimiento, es un campo muy complejo. Porque a veces se ha dado cuenta que las parejas que siempre están en conflictos, ¿no?, es porque se aman mucho, ¿no? Porque a partir de ahí los celos son principio de amor. Cuando alguien... Pero luego me dijo mi profesor que a veces hay momentos en la vida conyugal, familiar,
que el amor a veces no solo es cuestión de sentimientos. Entonces entran otras obligaciones, entra el respeto, la consideración, ese valor, ¿me entiendes, no? Y luego ese conjunto de cosas va creciendo el amor. Pero cuando esas cosas se van dando, como hablamos de violencia, ¿no? Puede dar el caso de que el amor, aun cuando fluye, entonces también se puede ir marchitando, ¿no? Marchitando. Entonces tenemos que trabajar en el hogar, sobre todo, como dice la palabra de Dios, como dije, que soy teólogo, le corresponde al hombre como cabeza visible de la familia. Entonces es el que orienta, ¿no? Es el que hace, es el que crea la armonía en el hogar. Por tanto, la mejor manera para que la gente se amen y que se quieran, pues entran ahí otros factores como el respeto. Pero también existe una idiosincrasia, no sé, cultural, tradicional. Te encuentras con que la mujer te dice, oye, parece que no me amas. Sí. Quizás porque no me pegas. Y le preguntas, ¿por qué no? Porque no ves, no, porque un día no me pegas. A veces también está ahí, ¿no? Sí, sí. Que la mujer a veces quiere sentirse querida o amada si estos comportamientos también están ahí, ¿no? A veces hay que pegar, a veces hay que gritar. Por eso he dicho que la mayor parte de las parejas que siempre tienen problemas es porque en el fondo hay amor. A veces te preguntas, pero ¿cómo esa mujer es capaz de aguantar tal maltrato, no? Pues al final también está ahí la concepción de cada persona. Por eso siempre suelo decir que la igualdad de la mujer depende de la evolución de la misma mujer, ¿no? De la misma mujer, porque una mujer formada, también esos factores también están ahí. Sí. Porque una mujer bien formada en el hogar, formada intelectualmente y culturalmente, no puede aceptar tal situación, porque entendería más cosas. Sí, Florencia, en los capítulos anteriores recibimos aquí al doctor Raúl. Sí. Le hicimos una serie de preguntas en torno a las conductas de las personas. Entonces, tuvimos que hacerle la cuestión sobre cómo hay que tratar a la gente que cuando bebe escandaliza. Y ahora mismo estamos viendo uno de los resultados de este señor, según el compañero, después de compartir un par de copas con sus colegas, llega a casa y escandaliza. Pero vamos a ver si hablamos de amor o que la mujer reclame de que tú no le pegas. No es el caso. Ella no lo ha dicho. Son problemas internos que ellos pudieron haber tenido. Pero estamos hablando conforme a las informaciones que nos llegan. El señor compartió un par de copas con sus colegas, llegó a casa y escandaliza, hasta el extremo de golpear con una patacabra, una herramienta de trabajo, de construcción, a su señora. Y en caso de que ella muriera, ¿qué haría el señor? Primero me gustaría hacer alguna aclaración, ¿no? Estamos hablando de violencia de género. Entonces, cuando decimos género, es una palabra bastante ambigua. No solo tratamos de asuntos en donde son las mujeres víctimas, sino también cuando los hombres son las víctimas. Sí. Ahora bien, se sabe que mayormente los casos de violencia de género se orientan a que las mujeres y las niñas son las víctimas. Ajá, las víctimas, mayormente. Esto no significa que en algún momento el hombre no haya sido víctima. No, porque en uno de los capítulos también ya tratamos aquí sobre un caso en el que un hombre fue la víctima. Víctima, claro. Entonces, dejando esto claro con respecto a la pregunta que hacía, ¿por qué, después de haber consumido tanto alcohol, siempre tenemos que ir a montar? No podemos anular la voluntad en el actuar humano, a no ser que esta actuación esté inconsciente. Porque cuando ya anulamos la conciencia, ya no hay voluntad. Por lo tanto, al beber, al consumir alguna droga, no perdemos la conciencia. Por lo tanto, tampoco se puede anular la voluntad en nuestras actuaciones. ¿Qué tenemos que hacer aquellos que convivimos con este tipo de gente? Para que hayan problemas de este tipo, suelen haber tres fases.
primero se da una acumulación de tensión. Entonces hay que empezáis a hablar, empezáis a deciros cosas raras y la tensión va subiendo, porque, bueno, has consumido algún acelerante de la tensión, porque eso también hay que decirlo, el alcohol altera nuestra tensión. Entonces, con este acelerante y con la discusión se acumula esta tensión. Luego, en un segundo momento, donde se explota ya esta tensión, que ya ha llegado a un tope, se explota. Y un tercer momento, cuando bueno, llegan los perdones, ¿no? Y lo demás, que es un momento que también tiene bastantes cosas que decir. Es ahí donde tenemos que saber controlar qué hay que hacer. Porque, ¿qué es más importante? ¿Mi vida o aquello que se está rompiendo? Porque hay bastantes mecanismos. Salir de la casa es uno de ellos. Esperar que la cuestión se calme y luego hablar las cosas como personas. Entonces, aquellos que vivimos, que aceptamos vivir con este tipo de gente, por amor, por, no sé, obligación o por alguna otra cuestión que ahora mismo no sabemos, pero que vivimos con esta gente, hay que tener en cuenta estas cosas. Las medidas de evitación siempre son necesarias en este tipo de parejas, las medidas de evitación. Muchas veces yo he visto parejas discutir y llegar hasta tales extremos de que se lanza un primer golpe y luego la persona no se escapa o se refugia en la casa de algún vecino y tal, se vuelve a enfrentarse. Entonces son cosas que muchas veces agudizan esta violencia. Hay que saber evitar este tipo de cuestiones. Y a veces también se dan casos en los que la mujer es la primera que se lanza. Claro. La mujer es la primera que se lanza. Yo recuerdo bien en una conversación con una personalidad, me dijo que siempre y cuando que te encuentres con una persona que puede lastimarte, que puede hacerte daño físicamente, no te enfrentes. Porque al final, si lo haces, te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Claro. Porque cuando las mujeres se encuentran con los hombres, las mujeres saben buenamente que muchas a lo mejor estén pegando a sus maridos por ahí. Pero la mayor parte de los casos serán que el hombre tiene más fuerza que la mujer. Porque cuando ya empieza la tensión en casa, la mujer tiene que ser muy inteligente. Claro. Hacer justo lo que acaba de decir. Ir de casa. Sí. También hemos perdido algo. ¿Qué es lo que hemos perdido en nuestra sociedad? Hemos perdido unos valores. Y por lo tanto parece que nosotros estamos adoptando y adaptando la educación occidental cuando se habla de la igualdad de los derechos, porque muchas veces se entendía que cuando hablaba un mayor, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el hijo, el menor? Tenía que escuchar. Mire, cuando se habla de que el hombre es la cabeza visible de la familia, es por algo. Entonces la mujer viene a secundar al hombre. En tanto que en otras partes... No es por ser machista. No. Que no vayan mal. No, es lo que... Mira, hay que tener una estructura sólida. Si no existe esta estructura sólida, a lo que el compañero ha dicho, porque muchas veces se ve que tienes una palabra, incluso quiere explicar algo, es la mujer quien ya tiene más de... Es la que empieza a lanzar con total agresividad, incluso empieza a darte una bofetada, cosas que se ven, que se siguen en la tele, ¿no? En las telenovelas. Entonces, esa estructura no encaja en nuestra idiosincrasia cultural. Mire, hemos sido criados así, somos bantú, y hay cosas que merecen, ¿no? que se quede en la constancia. Eso nos hace más africano y más bantú. Entonces, en tanto que el hombre a veces se sorprende que es la mujer quien es agresiva, ¿no? También estamos hablando, iremos adelantando, ¿no? Sí, también existe una violencia de género, una violencia psicológica que también iremos desarrollando, que ahí la mujer está jugando un papel muy importante, en tanto que el hombre suele rebelarse de tantas acumulaciones, sí. No se revela. Es esto. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a tener que ir también a la calle
para recabar la opinión pública. Pero esta vez no va a hacer con la población, sino más bien vamos en busca de un mayor para que él pueda hacer las comparaciones, aunque sean odiosas, pero es necesario vivir el momento actual y recordar el pasado, cómo lo hacían nuestros padres y cómo lo estamos haciendo hoy, para así poder ir concienciando a la población y adoptar buenas costumbres en las parejas. Escuchemos. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que para evitar el tema de la violencia de género es tener constantes reuniones, sensibilizar a la gente para que se queden al día de lo que es la actualidad. Porque cuando todavía tenemos las mentes atrasadas, es difícil que todo eso se materialice. Pero es mejor que hayan reuniones de sensibilización para que todo el mundo sepa realmente cuál es la actualidad, para que la gente sepa cómo puede vivir en esos momentos. Son las palabras de una persona de edad. Es que no podemos estar al margen de estas orientaciones. Las necesitamos, seguramente que ustedes también, que ahora mismo están siguiendo Televisión Guinea Ecuatorial, bien sea en el país como fuera de nuestras fronteras, también las necesitan. Y es el trabajo que está haciendo este gran equipo que conforma el programa Jóvenes y Desarrollo, conjuntamente con sus invitados del día, sobre todo si se trata de un fiel seguidor nuestro, con quien hemos estado intercambiando reflexiones, pero sin tenerle presente. Y hoy le recibimos y estamos compartiendo algunas que otras reflexiones. Entonces, ¿qué debería hacer el hombre cuando ve que la mujer está levantando humos? Yo creo que el hombre también debería pensar de alguna manera, porque enfrentarse a la mujer es vergonzoso. Que te encuentren ahí que va incluso, y sobre todo en casas donde hay niños, hay menores de edad, que el papá y el mamá estén ahí con gritos, peleándose, y luego nos salen críos maleducados. ¿Qué debería hacer el hombre ante situaciones como estas? Bueno, sigue habiendo un factor que habría que corregir, como he dicho, que hay una tradición, hay una cultura, el hombre ha sido formado así y criado así en el hogar como la cabeza visible. Entonces esa idea de prepotencia, ¿no? Entonces cuando llega un momento no permite la humillación, ¿me entiendes? ¿No? Que muchas veces se suelen dar en un entorno conyugal, ¿no? Es la mujer que en primer lugar empieza a lanzar, porque eso también hay que reconocerlo, por la naturaleza la misma mujer, ¿no? Entonces suelen ser muy agresivas, no físicamente, ¿no? Como he dicho, psicológicamente. Entonces empieza con las palabras y todo eso. Entonces el hombre está obligado a reaccionar. Aunque ahora mismo se dan casos en los que las mujeres son también agresivas físicamente. Una mujer que sabe que tiene pleno dominio hacia su marido, incluso no le respeta en ningún lugar. Te encuentra en el bar con los colegas, te agarra la camisa en el cuello, te da una bofetada. Justo lo que acabamos de decir, que las telenovelas, no decimos que están mal, pero muchas se dejan llevar por esas actuaciones. Y justo esos casos se han dado cuando es la mujer en el hogar quien lleva lo que es la autonomía económica. Esto se ha dado. Entonces el hombre ahí se queda sumiso, ¿me entiendes, no? Y a partir de ahí empieza la humillación. Incluso en cuanto a la capacidad intelectual también se ha dado. Cuando la mujer se ha considerado, de alguna manera, se considera más formada frente al hombre, ¿no? La mujer no respeta esos términos, pero sin embargo es el hombre. Incluso se ha llegado a extremos que el hombre, si se casa con una mujer que no está bien formada, pues ¿qué hace? Le forma. Pues en cuanto a su pregunta, ¿qué haría el hombre? Pues ahí entra, mire, hay cosas que hay que educar desde la base, desde la cuna. Entonces le toca a la sociedad, le toca a la familia, como he dicho. La gran parte de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es porque hay algo que está fallando en la familia, ¿no? Si el niño, hay que empezar a educar al niño desde los valores, ¿entiendes, no? Que la violencia es un peligro, es un mal para la sociedad, te daña y daña al prójimo. Entonces cuando el niño va creciendo, que hacer daño es
pecado, es malo. Entonces, cuando en un momento tenga que construir su propio hogar, esa educación, lo irá transmitiendo, ¿no? Y tenemos que tener coraje los hombres, ¿entiendes? Por eso mi abuelo siempre decía que el hombre no habla mucho. Entonces, si intentas contraatacar, porque siguiendo el ritmo de la mujer, fácilmente te caes. Por eso nos decía mi abuela que hay un problema que cuando pasa en las familias, en el entorno conyugal, la mujer, si tiene los problemas en cuatro paredes, empieza, porque las mujeres son muy agresivas, ¿sí? Son muy agresivas, no tanto físicamente, aunque el porcentaje no está siendo mayor, pero así son. Entonces, desde el momento que salir con las discusiones ahí, llegáis en el comedor porque no va a parar. Y desde el momento que la mujer ya ha salido con las discusiones y sale fuera, el hombre no tiene por qué seguir. Por eso decía Hilarión Yema, cuando la mujer se explota, no hay secreto que se queda. Pues, sí, no hay secreto que se queda. No hay secreto que se queda cuando la mujer se explota. Pero debemos pensar que si estamos pasando por una mala situación hoy, habremos pasado buenas situaciones, sí, y seguiremos pasando buenas. Por lo que no viene bien que tú tampoco desveles todo por una situación, Flori. Es exactamente lo que dice José Luis. La verdad es que cuando la mujer se revela en casa, el hombre debe contenerse. Contenerse, sí. Debe contenerse. Porque si no, se convierten en dos mujeres. La mujer sí, te va a decir cosas que no te van a gustar. Claro, claro. Si puedes irte de casa, mejor vete de casa. Eso es lo más justo. Yo creo que lo de la violencia de género se da por bastantes cuestiones. Y una de estas cuestiones, y bastante fundamentales, es, como decía el colega, la tradición. Estamos demasiado imbuidos, a pesar de los proyectos y los programas de sensibilización que se han expandido en todo el país, estamos bastante agarrados a la tradición, pero a esta parte de la tradición que nos favorece, tanto a las mujeres como a los hombres. También nos agarramos en los últimos momentos a esta parte de los detalles occidentales que nos favorecen, pero a nivel personal, no que favorecen a la sociedad. Tenemos, por tradición, que la mujer tiene que ser sumisa. La mujer sabe esto, pero no sabe cómo salirse de esta cuestión. Y cuando sale de esta cuestión tiene que ser porque se ha educado en clase, porque ha generado, ¿cómo se dice? Bueno, que ha estudiado. Y cuando estudia, para salir de esta cuestión de sumisión, no lo hace como es normal, lo hace como para colocarse ya por encima de aquellos hombres que no han estudiado. Este es el problema. ¿Y qué pasa? Como el hombre sabe que la mujer, por naturaleza, tradicionalmente, tiene que ser sumisa, y por su educación quiere venir a invadir ese entorno suyo, pues se dan siempre estas pequeñas reyertas. En la sociedad... Aunque no se ha hecho grandes análisis ni grandes investigaciones, pero en nuestra sociedad se dan casos en los que las mujeres educadas, formadas, a veces entran en competencia, como está diciendo, con los hombres. Incluso en los casos, aun cuando el hombre también ha estudiado, que tiene, digamos, te casas con una mujer, con una licenciada, tú también eres licenciado, en casa creáis un ambiente de competencia, a ver quién es el más inteligente, quién es el que más sabe reflexionar, pero es que no estamos en clase. No, pero la competencia, toda vez que es sana, es buena. Sea en el ámbito familiar, en el ámbito social, político, cultural, toda competencia sana es buena porque ayuda a crear un entorno más favorable para la familia, para la sociedad, para el país en general. Lo que, hay que decirlo, lo que hacen las mujeres intelectuales no es una competencia. No puedo juzgarlo una competencia. Lo que hacen es intentar anteponerse a los hombres, utilizando
como base esta intelectualidad que tienen. Es decir, somos dos licenciados. Soy más licenciada que tú porque puedo alcanzar cierto tope utilizando mis toques de mujeres, como se suele decir, ¿no? Que somos dos licenciados, pero tú, ¿cómo pretendes llegar hasta tanto si no tienes toques de hombres? Porque tienen toques de mujeres, yo no sé qué son, pero es que utilizan estos toques y luego alcanzan estos topes. Es una expresión social, claro, que se usa. Sí. Trampas de mujeres, toques de mujeres, porque es que tienen estos toques. La mujer es bastante sensible, es atractiva. Son cuestiones naturales de las que nosotros no podemos hacer nada contra ellas. Pero cuando han vuelto a estudiar, porque saben que tienen estas cuestiones, las utilizan orientadas a sobreponerse al dominio. Este es el problema. Y cuando estamos por encima de los demás, no tiene que ser para pisotearles, porque ellos tenderán a defenderse. Esto es lo que muchas veces se da esta violencia. Cuando estamos por encima de los demás, tenemos que darles la mano para levantarles. Naturalmente el hombre y la mujer no son iguales, naturalmente. A lo mejor en derecho sí que son iguales, a lo mejor en derecho. Y solemos querer tergiversar estas cuestiones, pensar que la mujer y el hombre son iguales a nivel general. Y esto choca contra los intereses de una sociedad, lo que crea este vandalismo, lo que crea muchas veces esta violencia. Soy más fuerte que un... También se te puede ir la mano. Claro. Y como que los golpes no van a ser los mismos, quizás el tuyo sea más fuerte. Porque claro, eres más fuerte. ¿Podemos evitar esto? Claro, podemos evitarlo. Pero somos personas, no dioses. En algún momento fallamos. Por eso tenemos que siempre hablar de estas cuestiones, sobre todo el programa Jóvenes y Desarrollo. Estamos para esto, ¿no? Para sensibilizar a la población. Hay que tener medidas de evitación, no medidas de control de la situación, porque es que la situación ya se da. ¿Cómo la controlamos? A través de leyes, otros mecanismos sociales, es como se controla. Pero hay que buscar mecanismos de evitación. ¿Cómo? Como decía el colega, desde la base. Desde la base. El tema es social, un tema de interés social. Ustedes también pueden participar, siempre lo decimos aquí, enviando sus reflexiones, sus mensajes en torno a esos comentarios, porque desde aquí tampoco podemos determinar. Contamos con esta gente que está detrás de las pantallas o delante de esos televisores. Ellos juegan un papel fundamental en nuestro espacio Jóvenes y Desarrollo. Por lo que vamos ahora mismo a la calle, ahora para hablar con la población, tanto hombres como mujeres, qué opinan y qué podemos hacer como para erradicar la violencia de género en nuestra sociedad, que supuestamente me parece una tarea difícil, pero nada imposible. Escuchemos. Bueno, desde mi punto de vista diría que los medios informativos deben desempeñar un papel importante haciendo de sensibilización a la población. Bueno, es lo que podría decir. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué cree que se puede hacer para evitar la violencia de género en nuestro país? Aconsejar a los hombres. ¿Qué más? Aconsejar, es que tengo idea nada más. Vale, para mi opinión, creo que se puede denunciar a los que lo hacen, ¿no? Porque en mi juicio no es bueno pegar a la mujer. Todos en conjunto podemos evitar la violencia de género, no erradicarla, porque erradicarla sería algo difícil, aunque no imposible. Pero sí que se puede evitar la violencia de género tomando algunas alternativas, como las que han ido detallando los compañeros, tanto nuestro analista Florencio como nuestro invitado José Luis, que cuando surgen situaciones en casa, cuando una mujer ya empieza a levantar un
el hombre debe salir de casa o hacer otra cosa simplemente para evitar que haya tensión. O sea, existen muchísimas medidas de evitación. Solo hace falta que nosotros, como personas que formamos esta sociedad, vayamos ejecutándolas, teniéndolas en cuenta, concienciándonos, y sobre todo la conversación en el hogar juega un papel fundamental. Ahora, me surge una cuestión. Siempre se habla de violencia de género, quizás física, psicológica, verbal. ¿Existen otros tipos de violencia de género? Sí, existe. Existe en otros ámbitos, ¿no? Háblense de la violencia de género, la violencia psicológica que también está ahí, la violencia económica también está ahí. En tanto que quiero centrarme en la violencia psicológica. Que bastante crea problemas en un entorno familiar, sobre todo en un entorno conyugal, que ahí es donde surgen la mayor parte de los problemas. Se ha visto situación, ahí es donde la mujer juega un papel muy importante, ahí es donde los hombres somos víctimas en cuanto a la violencia psicológica. Se habla que en tanto no se ve hasta cierto momento en cierto momento cuando surge los problemas, pero que se vive a diario. No sabría dar ejemplo, pero en tanto que voy a pasar a Florencio, si puede decir algo, porque iré explicando. Bueno, como antes decías, ¿no? Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica. Inicialmente se dan estos 4 tipos de violencia. La mujer, yo siempre lo voy a repetir, la mujer es un ser bastante sensible. Entonces tiene que ser ella, porque se dice que educa a una mujer y educas a una sociedad. ¿Por qué? Porque la mujer tiene bastantes tácticas como para saber sobrellevar ciertos problemas de hogar, de sociedad en general. Por lo tanto, es ella la que inicialmente debe jugar un papel importante dentro de lo que son las medidas de evitación del delito, sin perjuicio de que el hombre, como parte también fundamental de la sociedad, también forme parte de este engranaje de aspectos que tienen que coadyuvar para alcanzar estos topes. Por ejemplo, dentro de lo que es la violencia sexual, está lo que es el acoso sexual, está lo que es el acoso sexual. ¿Qué pasa en el acoso sexual? Se exige socialmente una forma de vestir responsable, por así decirlo. Y hay momentos donde se exige también una forma extravagante de vestir, porque la circunstancia, por ejemplo, en una fiesta de playa, una fiesta de piscina, ¿qué suelen hacer las mujeres? Suelen confundir ciertos momentos. Entonces vienen con ropa extravagante, por ejemplo, en un ambiente que no lo requiere. Esto incita, porque de eso se trata. Esto incita. Luego la gente le empieza a mirar. Cuando ya le empiezas a mirar, se te va acumulando esta necesidad. El deseo. Claro, se te va acumulando este deseo. Y si has vuelto a ingerir algún acelerante sensacional como es el alcohol, la cosa se vuelve caótica. Claro, este es el problema. Claro, este es el problema. Por lo tanto, muchas veces las mujeres también se victimizan. O sea, victimizar es ponerse como víctima, es decir, en una zona concurrida por hombre y tal, te vas vestida de no una forma responsable. Entonces, como quiera, ¿qué tal? Al final, ese aspecto será mucho más ahora mismo en las jovencitas, adolescentes, que incluso
Van como dices. Van en taparrabos. De ahí la educación desde la infancia. Por eso insistió el compañero en la educación desde la infancia. Es decir, desde niños, desde cuando somos niños, decirnos que esto es así, esto es así. ¿Qué pasa en nuestras casas? Si tu hermanita te pega, te mandan pegarle y te dicen cosas como: ¿cómo vas a dejar que una mujer te pegue? Así soléis empezar siendo cobardes en la vida, tú eres un hombre y tal. Entonces, esto se te va creciendo. Hasta cuando llegas a ser mayor, se te queda como una especie de psicosis. A pesar de las tantas sensibilizaciones, ya se te ha quedado. ¿Cómo se te quita esto con lo que has crecido? Porque la familia es la célula básica de una sociedad. No podemos construir la casa empezando desde el techo. Tenemos que empezar desde la base. Si tenemos una base sólida y sólidamente hemos crecido sin vergüenzas, claro, porque así hemos crecido, por eso pegamos a nuestras mujeres, porque así hemos crecido. Pensamos que son cuestiones del hogar. Son cuestiones del hogar. ¿Por qué pasa? Cuando pegas a tu mujer, dicen: no, es un problema entre marido y mujer, la tercera persona no debe intervenir. Cuestiones como estas son las que hacen patente el hecho de la violencia de género. Hay que disipar esto desde la niñez. Pero que los vecinos no se quedan al margen cuando ya se habla de un muerto, ¿no? Es que este es el problema. Siempre alguien tiene que declarar lo que realmente ha pasado. La cuestión que se me ocurre ahora es si pensamos que la violencia de género, es decir, cuando los padres siempre están en conflicto en casa, si esto puede afectar psicológicamente a los niños. Claro. De ahí que le corresponde a los cónyuges tomar una cierta disciplina a la hora de resolver los problemas. Es muy importante porque el niño va adaptándose, va adquiriéndose esa forma de resolver los problemas. Por ejemplo, con la violencia. Por ejemplo, si en casa, ¿me entienden, no? Los niños se dan cuenta de que los padres a la hora de resolver los problemas es a través del método, a través de la violencia, entonces irán adquiriendo, dirán que bueno, esto es normal, porque es la educación que le estamos inculcando. Por eso, como lo ha dicho el compañero, insisto, que realmente la base de toda la sociedad es la familia, y desde la familia hay que empezar a construir, y nos corresponde a los padres, de verdad no nos queda de otra, si queremos eliminar esas cosas tan feas que más tarde vivimos y que más tarde nos crean daño, incluso daño económico, ¿no? Date cuenta que hay veces que un problema, hay mujeres, que ha habido situaciones que todo lo que habéis trabajado, ¿me entienden, no? Pues se viene abajo en un segundo. Simplemente se gastan coches, la casa se queda destruida. Entonces, y los niños salen tan violentos. ¿Y qué pasa? Esa educación que han recibido desde casa, fuera de casa, lo van a transmitir. Entonces, le corresponde. O sea, ya crean un obstáculo de desarrollo. De más, difícilmente. Un niño que no te va a aportar una idea positiva. Y te lo digo que como profesor que soy, fácilmente, yo también soy, hay que decirlo, el centro de impacto de las clases, también soy el responsable del departamento de disciplina. Hay casos que ves, a veces cuando recibes a un niño, ¿entiendes, no? Trata de ver el problema, solucionar el problema, y luego cuando cuando preguntas al niño, a ver, ¿cómo lo pasas en casa? Te das cuenta que muy bien, en casa, te das cuenta que el niño se siente abandonado, no está bien instruido, porque un montón de cosas. Los padres no hay tiempo para formar a los hijos en valores, y no hay una buena educación. Entonces el niño, te das cuenta que hay algo que está fallando desde casa. Y pues si desde casa cualquier cosa, pues das coscorronazo. Lo que usted ha dicho, el diálogo es un factor muy importante, porque si no hay diálogo, no podemos empezar a resolver los problemas a través de la violencia, a través de insultos. Es un problema. ¿Qué hace el niño? Va adquiriendo esa educación. ¿Qué hace la mujer? Va adquiriendo esa educación. Si digo a la mujer, también el hombre. Entonces, la casa se queda en un verdadero caos,
y la sociedad. Y lo que es peor, cuando uno ya se acostumbra a los golpes, incluso ya hace las cosas adrede, pues es buenamente lo que le va a corresponder. Incluso ya se siente que es muy normal, es normal, y es el mayor problema. Sí, porque muchos niños han crecido así, que al final sabe que papá me va a pegar. Claro, entonces eso lo voy a hacer porque asumo la paliza. Sí, claro. Me pegará y ya está el problema. Entonces hay que hacer a la gente entrar en razón. Es que la gente ahora mismo debe comportarse a la altura de las circunstancias. A la altura de las circunstancias. Llenan las escuelas, llenan las iglesias, las universidades, centros de formación profesional, lugares donde se necesita o se adquiere la educación, están plenamente llenos. Pero esos comportamientos nefastos que no nos ayudan para nada al desarrollo, debemos ir abandonándolos. Por ejemplo, ese señor que ha pegado a su mujer con la herramienta, seguramente que estaría pagando ya las facturas en el hospital. Y un dinero que les podría haber servido para otras cosas, para que veamos. Independientemente de todo lo que estamos hablando aquí, y entran otros factores. Un dinero imprevisto que tú ya estás gastando. Un delito inesperado que ya has cometido, se te abre el expediente y ya te califican como una persona no grata en la sociedad. Y un vecino... son factores que nos conducen inevitablemente a la pobreza. Un vecino te lo va a reprochar. Oye, no hables conmigo porque al final estuviste aquí pegando a tu mujer. ¿Qué le vas a aconsejar a tu hermanito? Y si eres mujer, ¿qué le vas a aconsejar a tu hermanita? O a tu hermanito cuando le encuentres actuando de esta manera, pegando a tu cuñada. O sea que son cuestiones que nosotros debemos llevar siempre en mente, hombre. Hay situaciones, hay tensiones en las que pensamos que es el fin del mundo y no podemos aguantar. Pero es que realmente no son el fin del mundo, la solución está ahí, el diálogo. Siempre hay que traer en mente los buenos momentos, que también se nos olvidan cuando llegamos en casos como estos que estamos ahora mismo reflexionando. Pues dicen que el tiempo se nos va cayendo encima, y como que no queremos que nos aplaste el tiempo, vamos a ir a una que otra recomendaciones para nuestros invitados para ir cerrando el programa. José Luis. Sí, mi única recomendación es, en principio hay que denunciar el hecho, los actos de violencia de género. Sobre todo, en ningún momento el hombre puede utilizar su condición de prepotencia, la fuerza física contra la mujer, en ningún momento, porque realmente hay que entender que la mujer, por sexo débil, ¿no? Es un sexo débil, no debemos utilizar la violencia con la fuerza física en todos los sentidos. Da igual, pero también no podemos erradicar la situación porque es un fenómeno humano, es un problema humano, en tanto que requiere la educación de valores al niño. Por eso, como teólogo, hay que seguir bastante lo que es la doctrina social de la Iglesia, los valores. Al ser humano hay que construir desde dentro. Desde dentro. De momento que el hombre se le construye desde dentro, entonces esos reflejos se verán fuera. Y también la sociedad, los medios de comunicación tienen que trabajar bastante en cuanto a esa problemática situación. También el Ministerio de Asuntos Sociales se tiene que trabajar bastante. Incluso también las ONG. Las ONG, incluso también debe haber una legislación, una ley dura que castigue estos actos. Entonces el hombre debe tener un instrumento, tanto moral como civil, que le guíe. Entonces si el hombre se queda expenso y no tiene ese instrumento, puede estar actuando arbitrariamente. Muchas gracias. Florence, ¿le quedaba algo? Sí, una cosilla. Yo quiero alertar a estos 4 componentes de una nación, ¿no? Que constituyen las vías por las que debemos pasar para poder llegar a estos topes de desarrollo sostenible a nivel
sociohumano que queremos conseguir. La familia, como siempre digo, inicialmente tiene que concienciarse de este hecho. La familia, la sociedad, la iglesia y el sector educativo. Estos 4 sectores tienen que sonar al unísono, tienen que dirigirse a una misma dirección, porque cuando ya hay, por ejemplo, esta falta de coordinación, es cuando se dan estas cosas. Porque también es un tipo de violencia. Ahora mismo estamos hablando de vandalismo. La violencia de género es un tipo de vandalismo. Y siempre irán creciendo si no tenemos una buena educación en casa, si no planificamos la familia, si no tenemos una educación en los sectores sociales, públicos, establecimientos públicos, porque muchas veces le mandas a alguien a comprar algo, te grita la camarera y lo demás. Son cuestiones que afectan. Los taxistas te gritan, te secuestran, los profesores acosan. Entonces, la iglesia, sacerdotes, pastores que han hecho... Todos estos tienen que estar en colaboración para alcanzar estos topes. Yo quiero alertar a estas 4 instituciones de una sociedad. Son importantes. Sobre todo la familia, que es la célula base. Pues hasta aquí tenemos que llegar en este espacio Jóvenes y Desarrollo con el tema que nos ha ocupado. Señores, les agradecemos bastante por esa atención que nos dispensan todos los domingos a esta hora. No nos vamos para siempre. Les garantizamos una pronta cita el viernes que viene. Pero no se vayan de la rica programación de nuestra casa madre, porque aquí todavía les reservamos un contenido rico. Hay que volver a saludar atentamente y desearles un feliz día a todos los fieles seguidores de nuestro espacio, que aquí tienen las puertas abiertas siempre y cuando que quieran venir a asistir a nuestras entrevistas y aportar su granito de arena respecto a los temas sociales que desde este plató presentamos a la población. Incluso ustedes también pueden enviar sugerencias porque queremos la mejora, ¿no? Nunca hemos pensado que lo estamos haciéndolo bien. Queremos que ustedes también nos den alguna sugerencia de cómo quieren que el programa se vaya perfeccionando. Les agradecemos una vez más por esta atención y nos vamos. Ustedes disfruten de lo que resta de la jornada, sabiendo que mañana es otro día y es un día laboral. A todos una vez más, feliz domingo. Bueno, José Luis, nos vamos y hasta cuando vuelva.